DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo andan? Aquí estamos tras el cierre de la Comisión de Juicio Político con una gran novedad. Acaban de aprobar hace instantes nada más los diputados del oficialismo un informe para citar al juez Maqueda para que haga una suerte de informe sobre las irregularidades que ya se han empezado a constituir y que se han empezado a analizar con la prueba que se ha reunido. Lo que plantearon es que hay indicios relevantes justamente de la mala administración y el mal funcionamiento de la obra social, con todo lo que hasta el día de hoy, después de 5 encuentros, 5 audiencias, pudieron recabar los diputados y las diputadas, con más de una veintena de testigos de la obra social que estuvieron recabando, dando su información, y así además con todos los informes de auditoría que también presentaron desde la propia Corte Suprema de Justicia. Voy a darle la bienvenida a mi compañera Gaby Vulcano. ¿Cómo anda? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Bueno, un informe que leyó, una síntesis que leyó, que dio a conocer la diputada Vanessa Ziley, y que luego, al final, por el acompañamiento de todos los diputados, los 16 miembros de la Comisión de Juicio Político del oficialismo, pidieron esta posibilidad, ¿no? Como cerrar la etapa de investigación ya de la obra social y darle al juez Maqueda, que es hasta al menos agosto del 2021, el 31 de agosto, donde mandó el mail para renunciar y desvincularse, está más señalado respecto a su responsabilidad de administración de este organismo. Sí, así es. Es la primera vez desde que comenzó el debate de juicio político que se va a citar a uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Si bien estaba dentro de las posibilidades y sigue estando la posibilidad de que se convoque al resto de los integrantes de la Corte Suprema, todavía no se había hecho. Se hizo en el día de hoy, circunscribiéndose a lo que tiene que ver con la obra social del Poder Judicial, y quienes cuestionaron esta decisión del oficialismo fueron los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, puntualmente de la coalición cívica. Juan Manuel López dijo que era irregular el modo en el que se estaba queriendo citar a Maqueda porque todavía quedaba por analizar prueba. Bueno, y ahí tuvo un intercambio con la diputada Ziley, que le aclaró que no se trata de un mecanismo similar al que se da en el ámbito de la justicia, y que justamente, bueno, se va a seguir recopilando pruebas, se va a seguir analizando, pero que es la posibilidad que se le da a uno de los acusados para que pueda dar su parecer respecto a algunos de los señalamientos que le hacen desde la documento comisión. Que leían al final con el petitorio explícito que pidieron, tiene cuatro puntos este petitorio. En el segundo, lo que solicita es justamente se cite inmediatamente al juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, en los términos del artículo 13 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político. Luego la diputada Ziley lo leyó, explicó de qué se trataba. Esto no es el final del juicio político, ni mucho menos, sino que es una etapa de ir, bueno, cerrando algunas de las líneas de investigación. Gaby, nos convocan desde el móvil. Ahí está la diputada Blanca Osuna y le damos la bienvenida de esta manera. Amanda, compañeros, también equipo allí en el piso y por supuesto la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión, acaba de finalizar lo que es una nueva reunión por Comisión de Juicio Político y por la temática de obra social del Poder Judicial de la Nación. Aquí a mi lado, ya lo dijeron ustedes, la diputada Blanca Osuna, obviamente para hacer de alguna forma un resumen de lo que ha sido estas largas horas también de ir y vuelta, de preguntas, de interrogantes y por supuesto también de la citación o la votación a favor para la citación de Maqueda, ¿no?
Así es. Bueno, resumen de 7 horas que acabamos de terminar, difícil, pero sí, fue una reunión absolutamente productiva, por una parte, porque hubo una asociación de testigos que de algún modo también fueron ratificando líneas y hipótesis que venimos manejando y que de algún modo se expresan en esta formulación de pedido que hacemos ante la presidencia. Imponemos a la presidencia la labor de convocar al ministro Maqueda, y lo hacemos justamente en función de uno de los artículos del reglamento que habilita además la posibilidad de que quien en este caso está acusado pueda informar a la comisión. No planteamos alegato alguno, sino simplemente, bueno, una etapa resumida que no cierra ni clausura invitaciones sobre el mismo periodo. Estamos hablando de un periodo 2008-21, sino que a su vez abre posibilidades para que, digamos, el resto del tiempo que dista hasta la fecha pueda seguir siendo investigado. Y estamos hablando de un tema que tiene que ver con la administración de la obra social judicial, nada más. Hay otros temas, hay otras cuestiones. De hecho, el próximo que nos hemos definido para dar continuidad a la labor del juicio tiene que ver con algo que, bueno, la propia presidenta anunció. ¿Qué tal, diputado Osuna? Amanda Alma la saluda desde el piso. Muchas gracias por este ratito aquí en la tercera edición después de esta larguísima jornada y también compleja, ¿no? Porque toda la información que se vuelca es difícil a veces de asimilar. Quería preguntarle, porque justamente en la decisión que ustedes tomaron y votaron recién, la diputada Sile hacía referencia al derecho de la utilización de la voz por parte del juez Maqueda ante todas estas acusaciones que se estuvieron esbozando de su responsabilidad máxima en relación a la administración y al control de la obra social. ¿Esperan que haya una respuesta del juez Maqueda? ¿Creen que se ha movido suficientemente el avispero en torno a este tema para que pueda el juez en este caso decir algo de alguna forma? Creo primero que es el ejercicio de su derecho, además que el propio reglamento lo establece, y lo establece justamente porque abrió la posibilidad en el artículo 13 de escuchar la voz de a quien se le acusa. Miren, si nosotros hacemos un correlato entre las cuestiones que hoy en la Administración de Justicia vemos, la verdad que desde esta comisión y sin poner énfasis en el paralelismo, porque el ejercicio y la práctica que vamos llevando adelante distan en muchas de las cosas de lo que es un juicio común. Sin embargo, hay algunas cuestiones que van de fondo y que tienen que ver con la voz y el respeto a quien se le acusa, y al mismo tiempo con un factor que es el temporal. Cuando la práctica de la Administración de Justicia, o en este caso la práctica de un juicio político, se extiende especuladoramente en el tiempo sin sentido, afecta a quienes están quedando involucrados. Y nosotros lo que queremos es dar corte a esta situación y poder escuchar la voz, los argumentos, las razones, incluso aportes a pruebas o contrapruebas que nos permitan llegar a definiciones que en definitiva tienen que ver con el sentido del juicio político. Así que bueno, la verdad que nos comenzamos a preparar entonces paralelamente con el tema coparticipación, que sería el otro gran tema que viene, y al mismo tiempo lo que planteamos es esta posibilidad de poder contar con el doctor Maqueda y escucharlo. ¿Qué tal, diputada? Gabriela Vulcano lo saluda. Corríjame si me equivoco, entiendo que en el caso de los acusados, en este caso en lo referido a Maqueda, él tiene la posibilidad de negarse a asistir a la Comisión de Juicio Político. En caso de que no venga aquí al Congreso, ¿cómo se continúa el trabajo respecto a lo que tiene que ver con la obra social del Poder Judicial?
Insisto en que el tema obra social no queda clausurado en su análisis, eso es muy importante. Y creo que cuando planteamos lo de la posibilidad de escuchar a Maqueda, también lo planteamos en una acción hasta de respeto por su persona. Nosotros entendemos, y porque ese fue el espíritu y es el espíritu del artículo 13, que él debería hacerse presente y poder aportar a este proceso, que es un proceso de la democracia, de la Constitución, y que es la herramienta además que se tiene para analizar cuestiones que hacen al funcionamiento de los integrantes del Poder Judicial. Así que la verdad que apostamos a que eso efectivamente pueda darse. Me parece que va a ser beneficioso para todas y todos. Diputada, quería aprovechar y preguntarle, hablaba de la coparticipación, que es el próximo tema que van a abordar. Hay gobernadores involucrados, hay funcionarios importantes del oficialismo, también algunos funcionarios importantes de la oposición, de algunos gobiernos, del gobierno de la ciudad particularmente. ¿Cómo imagina que va a ser ese tratamiento? ¿Cree que va a haber mayor participación de la oposición, que dejaron bastante solo al oficialismo en este tramo de la investigación? Mire, yo creo, en primer lugar, quien es principalísimo involucrado en el tema coparticipación es el pueblo argentino, en general. Creo que las herramientas y los elementos y la documental que ya venimos trabajando, en realidad directamente afectan a quienes administran los recursos en las jurisdicciones provinciales, en la ciudad de Buenos Aires, pero también hay diversas voces que va a ser importante escuchar. De hecho, bueno, los representantes de la oposición en la comisión además plantearon su interés de aportar testigos, o sea que creo que va a estar bueno y es necesario. O sea que cambiaron la mirada desde la oposición respecto al juicio político, ya no es algo nimio. No voy a hablar, no. Lo último que haría es hablar por ellos, por favor, menos en estos momentos. Lo que digo, nada más reflejo lo que expresaron en la comisión. Yo creo que es de los temas estratégicos que están vinculados al presente, a la historia de la Constitución de la Argentina tal cual somos y, por supuesto, al futuro. Así que yo creo que es importante abordarlo con responsabilidad, con seriedad y me parece bien que cada uno de los representantes de los distintos bloques puedan aportar a lo que corresponde en su tratamiento coparticipación nacional. Diputada, hay otro tema pendiente que tiene que ver con el pedido que hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, después de que la Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan. ¿Cómo cree que se va a desarrollar ese tema? Todavía, bueno, entiendo que falta incorporarlo, pero ¿cómo cree que se va a desarrollar? Efectivamente, hay denuncias respecto a estas cuestiones a las que usted refiere. Desde la comisión no hemos todavía abordado estos temas, lo cual no obsta que oportunamente se aborden. Primero, porque son temas álgidos que atraviesan además el concepto de federalismo, que es una de las bases de la Constitución de la República, de la Nación Argentina, y al mismo tiempo porque evidentemente creo que sí es un tema también que en la coyuntura ha sacudido fuertemente por sus consecuencias, gravísimas consecuencias, cuyas la verdad que denuncias muy bien lo han expresado no solo los gobernadores directamente afectados, el caso de Tucumán o de San Juan, o acciones amenazantes como es el caso de Formosa, el gobernador Gildo Ifrán, sino a su vez el conjunto de los legisladores. Y creo que también en el Congreso eso ha tenido alta repercusión porque representamos de algún modo a nuestros lugares, a nuestros distritos, a nuestras provincias y
y creo que la afectación de intereses y de autonomías en realidad también pone en cuestión el rol específico que tiene que tener la Corte Suprema, y que nosotros lo que vemos es que se avanzan sobre aspectos que son fundantes de las autonomías provinciales. De todos modos, no es un tema que en lo inmediato nosotros abordemos. Gracias, diputada, por este rato aquí con la tercera edición de TV. Gracias, Lourdes, también por traernos la voz de la diputada Osuna. Un placer. Nos vamos a estar encontrando entonces ya en la próxima reunión de juicio político, particularmente, si todo sale bien, el próximo martes. Muchas gracias, saludo para ustedes, gran trabajo, sí, una jornada intensa la de hoy, 7 horas de debate y una resolución al final que no las teníamos en el radar, que nadie la sabía que iba a suceder, así que le vamos a preguntar al diputado Juan Manuel Pedrini del Frente de Todos, que es parte de la comisión y está aquí con nosotros. ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Gestaron todos? ¿Se pusieron de acuerdo antes con este documento? Obvio que sí, porque lo trajeron escrito, pero ¿ya sabían desde el inicio de la comisión de hoy que iban a tratar de citar al juez Maqueda? Sí, sabíamos que íbamos, teníamos esto. Obviamente que es un documento muy fuerte, sustancial, que requirió un trabajo concienzudo, digamos, de la situación. Y bueno, hoy se lo sometió a votación. Había una discusión interna sobre, bueno, si se lo citaba, no se lo citaba. Claro. Pero bueno. ¿Le parece bien que se haya llamado la citación esta? Sí. Es necesario que el juez Maqueda tenga voz, pueda expresarse ante la comisión respecto de lo que son ya semiplena prueba de la posible comisión de delitos y de una pésima administración de la obra social, ¿no? De eso ya prácticamente no hay duda. Bueno, él era quien estaba a cargo de la obra social y, bueno, los perjudicados de esa pésima administración y de la turbiedad de la administración de Maqueda, que realmente, imagínese, una obra social que no tenga un sistema de contabilidad consolidado, a partir de ahí se puede imaginar usted lo que sucedía ahí, ¿no? Diputado, ¿en qué consistía la discusión interna por si se citaba o no a Maqueda? La oportunidad. Que se lo iba a citar, se lo iba a citar. En todo caso era discutir si es ahora o más adelante. Al final, por la oportunidad. Sí, no, que no había ninguna duda de que había que citarlo, pero es importante, se lo podrían haber citado, elevar las acusaciones al Senado y ahí que haga su alegato, pero la verdad que el artículo 13 establece esto de que, bueno, de que es una posibilidad de citarlo. Y lo que se quiere, creo que lo que quiere la diputada Gaillard fundamentalmente, y todos los que integramos por lo menos nuestro bloque, es que sea un procedimiento impecable. Por eso, aunque no hay necesidad, lo convocamos al juez Maqueda, aunque no hay obligación, si hay para mí necesidad de convocarlo, de que se exprese su voz y tal vez pueda esclarecernos y podríamos cambiar de opinión de lo que aparece hoy como una administración bochornosa. Pero bueno, claro, o sea, de todo lo que se vino señalando, que él pueda darnos, se le da la oportunidad de que nos dé su visión de las cosas. En la oposición remarcaron hoy que creían que, entre otras cosas, se lo citaba en este momento en el marco de la campaña electoral y que eso podía llegar a favorecer o ayudar en el debate político al oficialismo. Y bueno, me extraña que la oposición que hacen desde... operan a los jueces para que suspendan las elecciones, ahora se asombren porque se lo convoque a una persona. En última instancia es en defensa de los derechos
del juez que se lo está convocando. Estamos hipergarantistas, digamos, respecto de esta cuestión. Podríamos no convocarlo nunca y hacer los cargos. Notificarlo nomás. Notificarlo absolutamente. Eso Hoy la diputada Siley, que ya llevaban 5 encuentros de obra social, era como uno de los argumentos que había pasado por lo menos en 5 encuentros 50 o más, 50 testigos por lo menos, ¿no? Porque fueron entre 5 y 7 por cada uno de los encuentros. Y a partir de eso, con toda la información y todavía un informe que les queda revisar, que les entregaron de 19.000 fojas, que puede todavía aportar más información sobre estos procesos poco claros, ¿no? Hoy el contador Ritmo planteó que, reconoció su firma y planteó que la firma de los balances estaba bien, digamos, que los balances en definitiva solo reflejaban la situación de la obra social. ¿Se queda con más dudas respecto a cómo funciona o cómo es el mecanismo que se desarrolla en la Corte? No, creo que las auditorías fueron muy claras respecto de todas las irregularidades que teníamos, desde una obra social que funcionaba sin presupuesto, la antijuridicidad de su funcionamiento. O sea, la propia Corte dictó un reglamento que tenía que tener un organismo colegiado al frente de la obra social. Esta obra social fue manejada años por un autócrata de apellido Tolón. Ahí está. Un autócrata que no rendía cuentas absolutamente a nadie. Y bueno, ahí estamos viendo las consecuencias de toda esta cuestión. O sea, a ver, es la obra social de la Corte con un sistema de funcionamiento antijurídico, ajurídico, digamos, al margen de las normas, que ellos mismos dictaron. No. A ver, indefendible ellos solo, no es que llamaron a los trabajadores, a los jueces, a ver, vamos a redactar un estatuto para la obra social. Un plenario. No. Lo dictaron ellos. Bien, lo dictaron ellos. No lo cumplieron. Presupuesto ninguno. Contabilidad consolidada no había, según los informes de lo que estamos recabando, según las auditorías, ¿no?, que hicieron la propia Corte. Inventario de la farmacia incierto. Contrataciones directas. Licitaciones brillan por su ausencia. Bueno, no quiero hablar porque lo más importante, me reservo los testimonios, por respeto a quienes dieron los testimonios de las víctimas de este desmanejo, personas de carne y hueso que, padecieron lo que padecieron con este tipo de manejo. Y decidieron citar al juez Maqueda porque es el que, a través de sus propios dichos, con los mails que mandó, explicó que de alguna manera estaba al frente de esa dijo que no quería estar administración. no quería estar más al frente de la cosa, y tiene un párrafo revelador donde dice que el personal de su vocalía repartía la mitad del tiempo entre atender los problemas de la obra social y los afectados y su función jurídica netamente. Bueno, otro disparate. Por eso le queremos preguntar si le parece bien que durante décadas tener la mitad de una vocalía con lo que cuesta, en vez de estar asesorando jurídicamente y ayudándolo en la trazada justicia que tenemos, la tenían afectada o distraída con la obra social. Y en Diputado, la obra social... ¿qué se debería haber hecho para que tal vez quienes nos están mirando y no saben de cómo debería funcionar? Con esto puntualmente que usted dice, en lugar de que esté la mitad de la vocalía atendiendo temas que no tienen que ver propiamente con los temas de la obra social, atendiendo la obra social. Sí, y tendría que haber hecho funcionar bien la obra social, tendría que haber, por empezar, de acuerdo al estatuto, de que se constituya un directorio. Por eso el ABC, digamos. En vez de atender los reclamos, hacer que ese directorio se ocupe de que funcione
la obra social. Igual hoy una de las testigos dijo que no tendrían tantos reclamos, en definitiva. No. Que lo hacían de ahí onda hay más una, que nada. sí. Pero bueno, yo me remito a las expresiones del propio juez, ¿no? De Maqueda, que escribió a sus colegas imponiéndolos de esta situación, renunciando a seguir con el desmanejo de la obra social, y manifestó que no me acuerdo los términos exactos, pero eso, que el personal de su vocalía había hecho un gran esfuerzo y que había dispuesto de su tiempo el 50% para atender la obra social y la otra mitad del tiempo para las funciones propias de un juez de la Suprema Corte. Ahora cambia el escenario, ¿no? Pasan a partir del jueves que viene a coparticipación. ¿Qué expectativa tiene de ese debate? ¿Va a venir el gobernador del Chaco? Bueno, si lo invitan, sí, seguro que va a venir. Bueno, usted es miembro de la comisión, puede pedir que lo inviten. Sí, voy a pedir que se lo invite. Creo que, bueno, él fue 2 veces jefe de gabinete, senador nacional, y es uno de los gobernadores afectados por este fallo de la Corte. Así que los gobernadores también puede ser que ellos designen quién viene. A mí me gustaría que sea él, pero esa es la otra posibilidad. ¿Y qué hipótesis están manejando para investigar esa? Bueno, son denuncias que se han presentado obviamente por diputados de la Nación y también por organismos de la sociedad civil, pero que recuérdenos un poco por dónde va la investigación de este tema, porque lo otro ya sabíamos. Estuvimos 5 semanas, 5 audiencias, metiéndonos a fondo con el tema obra social, ahora hay que cambiar el chip. Hay un pequeño detalle. En el año 94 se reforma la Constitución Nacional, Pacto de Olivos, y la Convención Constituyente impone una carga al Congreso, que es la de redactar una nueva ley de coparticipación, por ley, ¿no? Bueno, todos los distritos federales, todas las provincias tienen, como es una atribución del Congreso, tienen por ley fijado su índice de coparticipación. ¿Cuánto le corresponde a cada uno de la recaudación? Porcentaje de la masa coparticipable, porque hay una parte que queda a nación y hay otra parte de la recaudación que se reparte. Coparticipable, se reparte entre. ¿Y hay un criterio para eso? Hay un porcentaje del 3,4 para tal provincia, 4 para la otra. Bueno, todas las provincias tienen fijado por ley su índice de coparticipación, menos cual Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un índice fijado por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Congreso le fijó un índice de coparticipación, 1,4%. Pero posteriormente el presidente Macri la elevó por un decreto, dejando de lado al Congreso nuevamente. Luego asume el presidente Alberto Fernández y lo baja al 1,4 y manda al Congreso para su ratificación. Por decreto lo baja al 1,4, en armonía con lo que había fallado el Congreso, con la ley original, y el Congreso ratifica eso. Bueno, después el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, y su ministro de Justicia renunciado, D'Alessandro, apelan no apelan, inician un amparo y quieren volver al índice que le fijó Macri por decreto, no por ley. La Corte no falló todavía el fondo de la cuestión. No dijo si está bien o mal. No dijo si está bien o mal, sí. No sé cómo, si la Constitución dice que el índice de coparticipación se fija por ley, es una atribución del Congreso. Bueno, ellos lo fijaron por sentencia, por una sentencia. Entonces la Corte decidió por una acordada, ni siquiera hay un fallo, una acordada que no está fundamentada, que a Buenos Aires le corresponde el 2
le fija un índice de coparticipación del 2,9. Ni el que había establecido el gobierno Macri de Macri, ni y tampoco pedía el la un, reta. un intermedio Sí, no más se o sabe menos, de sí. dónde sale. Entonces aparece ahora por decisión ya no del Parlamento ni de las legisladoras y legisladores, sino de la mini corte esta que tenemos, esta corte de 3 que la tenemos funcionando en Argentina. Bueno, estos mini cortesanos decidieron subvirtieron el orden institucional, se pusieron ellos a legislar. Legislaron en un fallo y sin dar ningún tipo de explicación, porque en la acordada no se explica de dónde sale el 2,9%, que nadie entiende de dónde sale el 2,9%. Pero el meollo de la cuestión es, todas las provincias tienen su índice de coparticipación fijado por ley del Congreso, menos un estamento que es Cava, que lo tiene fijado por una sentencia judicial. Bueno, ese es el panorama que se va a investigar. Ese es el punto. ¿Qué vamos a hacer con este tema? Después ya viene. Diputado, y Después va a venir Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura. Ese es uno que lo veo. Eso fue un acto ya de piratería de la Corte de Rosati, un pirata, un corsario. Diputado, avanzó sobre la Corte. Fue un acto de piratería institucional directamente. Ahí, pero bueno. justamente usted menciona el tema del Consejo de la Magistratura, donde de alguna manera aparece implicada Juntos por el Cambio a partir de los chats que se difundieron. Sí. De Marcelo D'Alessandro con Silvio Robles, mano derecha de Rosati, donde parecen querer coordinar y ponerse de acuerdo en cómo resolver la composición del Consejo de la Magistratura. ¿Ustedes creen también que en el caso de... Perdón, Sí. y la ley de coparticipación. Bueno, Y la ley de coparticipación, sí, porque ahí él le decía... justamente iba perfecto. a ese punto también. Si ustedes creen también en relación a lo que tiene que ver con la coparticipación, si en el fallo de la Corte hubo un intento también de favorecer a la fuerza opositora y que al mismo tiempo eso haya sido negociado, como parece que sucedió con el Consejo de la Magistratura, siempre que demos como reales esos chats que se difundieron. Yo le creo a Robles. Robles le dijo a D'Alessandro, va a ser el fallo Robles. Y yo le creo a Robles totalmente, que fue un fallo arreglado, no tengo ninguna duda. No es lo que yo pienso, es lo que él manifestó, lo que Robles le manifiesta a D'Alessandro en ese chat. Esto va a ser el fallo Robles. Y bueno, yo le creo. Yo soy de los que nadie cree muchas cosas de Robles, pero yo esto le creo a Robles, que sin lugar a dudas negociaron con D'Alessandro este fallo. ¿Y lo van a intentar citar a Robles? ¿Es parte de los testigos que faltan? Porque faltan como 180 y pico de testigos para estos dos temas que quedan por la delante. decisión es de la comisión. Sí, claro, sí. Pero ¿te parece que habría tomo cualquier apuesta que lo citamos. Y lo que pasó con Tonón, que estuvo 3 veces sin venir y finalmente, porque hay una causa que lo investiga dentro de la Justicia Federal, tuvieron que apelar a la Justicia Federal, al juez Lijo para que lo cite, finalmente se tuvo que presentar y dio testimonio, estuvo muchas horas. ¿Te parece que eso va a generar que Robles se vea compelido a venir después de la experiencia? Me imagino que sí, que eso va a ser... No, yo creo que Robles, un funcionario de la Justicia Nacional, si lo cita al Congreso, va a venir. Yo no creo que haya Stornelli ninguna... no quiso venir, es un fiscal. Bueno, de hecho no vino. Bueno, este señor al que vos nombrás, conocido en la jerga judicial como Stornelli, puede ser, qué sé yo, ahí está preocupado con su preso D'Alessandro. Bueno, Stornelli es un personaje
caricaturesco el Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es un fiscal también. Estos son los fiscales que tenemos. Creo que sí, que vamos a tener que pedir que venga por la fuerza pública. Sería un papelón. Y en el también. caso de Marcelo de Alessandro, Que ya no es en el funcionario. caso de Marcelo de Alessandro, que ya no es funcionario, ¿también tienen pensado Yo convocarlo? creo que van a concurrir. Un exministro de Justicia, ¿cómo no va a concurrir si lo cita el Congreso de la Nación? ¿Cómo no van a concurrir? Sí, vino Germán Garabano, Sí, ¿no? claro. Claro, ¿cómo no? Ahí está, el exministro de Justicia. No, yo descarto que no va a ser... No puedo creer que sea necesario a un exministro de Justicia hacerlo venir por la fuerza pública. Aparte es muy buena la acotación esa. Estuvo el exministro de la Nación, un exministro de la Nación. Vino ¿Cómo su no va a compañera de estar? trabajo, Natalia Monayer, también, Sí, ¿no? Dar sí. testimonio como Sí. parte de la vocalía de Rosati. No Sí. habría razón por la cual Robles Por supuesto, no, se eso no presentara. creo que no creo. Sí. Bueno, diputado, gracias por este ratito acá en la tercera edición. Sabemos que ha sido un día largo y que todavía queda un montón más de juicio político. ¿Cómo haces el análisis hasta ahora? ¿Has visto? No te pregunté eso, le había preguntado a la diputada Osuna, pero vos no. ¿Viste que hay cambios desde la oposición? Porque nos contaba Osuna que Juntos por el Cambio también está presentando pedido de testigos. Bueno, hoy lo dijeron, de hecho, al finalizar la comisión. ¿Te parece que esos cambios que vimos empezado el análisis de obra social se fue profundizando? Sí, creo que está la contundencia de los testimonios que, hay un sector de Juntos por el Cambio que reivindica inclusive esto que se está diciendo de obra social, una parte de lo que se está diciendo de obra social, ya fue presentado por ellos judicialmente en el 2017. Exacto. Así que en eso hay coincidencia. Perfecto. Bueno, gracias, diputada. Sí, lo Gracias dejo a libre usted. porque estuvo toda la tarde con la Comisión de Juicio Político. Mañana hay algunas comisiones más también aquí en la Cámara de Diputados y todo se va configurando para que dentro de más o menos 9, 8 días, 12 días esté acá el jefe de gabinete Agustín Rossi. Se confirma que es probable que esté el 13, martes 13, en la Cámara de Diputados dando su segundo informe. Viene del Senado, donde también estuvo presentándose hace un mes atrás nada más y allí respondiendo varias preguntas en un contexto ya con muy cerca de las definiciones, Gaby, de las alianzas y de las candidaturas, ¿no? Viene antes de las... Sí, del antes 24. del cierre de la presentación de alianzas, el 14 es Ajá. el cierre de la presentación de alianzas y el 24 es la presentación de las candidaturas. Justo mencionabas esto, Amanda, que se espera que el jefe de gabinete, Agustín Rossi, venga el martes próximo, que es cuando también se podría llegar a hacer la comisión de juicio político si se confirma que efectivamente viene el jefe de gabinete. Bueno, no se va a hacer la comisión de juicio político, la reunión de la comisión el próximo martes. Claro, sí, acá lo que se está planteando en definitiva, lo dijo Rossi cuando vino la primera vez, que iba a tratar dentro de lo posible de cumplir con el artículo 101 de la Constitución, que establece que una vez por mes, en el periodo de sesiones ordinarias, se presente el jefe de gabinete de manera alternada en cada una de las comisiones, de las cámaras para poder responder las preguntas. Eso hace que también haya menos preguntas a la hora de responder y que se haga un poco más ágil. Pero con todos los diputados que estuvimos hablando, como hay varios proyectos que ya tienen dictamen, otros que probablemente se dictaminen dentro de algunos días, la semana próxima, bueno, harían el combo de traer a los dos, a hacer 2 sesiones, una seguida de la otra, para poder avanzar en estos temas. Sí, en caso de que eso se haga, se va a dar en un momento muy complicado para el oficialismo y para la oposición en términos de los debates que se están dando al interior de las dos coaliciones por justamente la política de alianzas y las candidaturas que todavía no están resueltas.
en lo que es el oficialismo todavía no está definido si va a haber finalmente un solo candidato o candidata a presidente o se van a llevar adelante las PASO, y en caso de que se hagan las PASO todavía falta definir el candidato de el kirchnerismo o del espacio del kirchnerismo y en esta alianza con el Frente Renovador que tienen. El ¿no? candidato que banca Cristina, digamos, en definitiva. Sí, se podría decir así. Y después se tiene que terminar de definir qué van a hacer dentro de Juntos por el Cambio con la discusión que se está dando por estos días respecto a la posibilidad de hacer un frente con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y también con la posible incorporación del diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, que ya tiene el visto bueno de todos, excepto de un sector del PRO que está resistiendo un poco la incorporación de este legislador. Así que todavía falta definir eso para tener más claro el panorama. Todo se debería definir entre el fin de semana y los primeros días de la semana que viene, justamente cuando vendría Agustín Rossi aquí. Claro, o sea, si está Rossi, encima hay sesión, va a ser como un momento difícil. Por eso la diputada Oliveto al final de la comisión decía, justo ahora quieren citar a Maqueda, que están cerrándose las listas, que está también resolviéndose algunas controversias respecto a elecciones provinciales, recordando que también hay elecciones el fin de semana, ¿no? En varios distritos, hay algunas PASO, hay algunas que ya van definiéndose, entonces todas estas próximas semanas va a haber varias elecciones en el mes de junio. El 25 en Córdoba. El 25 en Córdoba, que es como uno de los distritos más importantes que se va a dar en este periodo, ¿no? Sí, y donde ahí, por ejemplo, Juntos por el Cambio está teniendo un inconveniente grande porque el debate que se da a nivel nacional sobre la posibilidad de hacer un frente con Juan Schiaretti genera ruidos, obviamente, en ese distrito, un distrito, como decís vos, Amanda, muy importante en términos electorales, muy importante para Juntos por el Cambio, porque siempre fue un distrito donde acompañaron bastante a esa fuerza política. Bueno, ahora está generando muchos ruidos porque en caso de que se cerrara algún tipo de acuerdo con Schiaretti, eso perjudicaría directamente al senador Luis Juez, que va a ser el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en esa provincia. Córdoba tiene el 8,70%, 8,7% del padrón electoral nacional, así que es uno de los distritos más importantes en términos de caudal de votos. Y este 11 se van a estar haciendo las PASO en Mendoza, que también es un distrito que tiene tensionado a Juntos por el Cambio por las representaciones y que tiene muchos protagonistas de esta Cámara de Diputados y del Senado. También va a haber generales provinciales en la provincia de Corrientes. Varios diputados también de aquí están involucrados en ese debate. Y en la provincia de San Luis también va a haber elecciones este fin de semana, el 11 de junio, sumándose el 18 PASO en el Chaco y el 25, como bien decíamos, generales en Córdoba, y también se espera que se hagan las elecciones en Formosa. No se sabe bien si van a suceder finalmente o no. Todo eso tiene su trasfondo aquí en la Cámara de Diputados porque muchos de los legisladores son candidatos o candidatas a ocupar gobernaciones o también representaciones en municipios y en legislaturas provinciales. Así que eso hace que hay que encajar las agendas y no siempre es fácil, no siempre es sencillo que se pueda dar este proceso. Por eso no hay certeza todavía de cómo se va a configurar la agenda la próxima semana. Lo que sí sabemos es que mañana va a haber 3 comisiones, las van a estar viendo aquí en Diputados TV. Ninguna de ellas van a ser muy resolutivas. Por ahí sí la primera, que se va a estar reuniendo a las 12 del mediodía, la Comisión de Legislación General. Bueno, esta que estamos viendo, pónganla, si quieren, la ponemos, es la de Ganadería y Agricultura, que es a las 15, donde no van a resolver nada, sino que van a estar escuchando invitados de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Ahí van a estar considerando la situación impositiva del sector agropecuario, su impacto en la producción y en la economía nacional, para, bueno,
analizar un poco el escenario. Deben todavía la resolución y la definición del dictamen del cual trabajaron muchísimo es de agrobioindustria, ¿no? Donde la última reunión que se habían hecho, habían dicho que lo iban a firmar y nunca pasó nada. Está pendiente poder avanzar con ese proyecto de ley que la verdad viene discutiéndose hace mucho tiempo y donde se decidió introducirle distintas modificaciones justamente para llegar a un acuerdo entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Cada vez que por lo menos yo les he consultado a los diputados y diputadas de las distintas fuerzas políticas, te dicen, sí, estamos listos para avanzar, pero bueno, todavía no se ha podido dictaminar este tema. Claro, y vienen ahora a discutir, a ampliar un poco el debate respecto a uno de los temas de campaña de Juntos por el Cambio, que recordar que esta comisión la preside el diputado Ricardo Burjaile, justamente de la provincia de Formosa, uno de los referentes del radicalismo, ha sido ministro de Agricultura en el gobierno de Mauricio Macri, y lo vemos en pantalla, y el impacto impositivo en el sector agropecuario es uno de los caballitos de batalla de Juntos por el Cambio, bajar las retenciones, sí, no, cómo, y eso es parte de lo que van a querer mañana poner en escena a las 15 horas. Se junta esta comisión solamente de Agricultura y Ganadería. Hay que ver si van representantes del oficialismo o si participan de otro debate o solo lo hacen los propios diputados de Juntos por el Cambio que participan de esa comisión. A las 16 hay otro debate que es muy importante y muy interesante. No se espera una resolución, pero sí, después de mucha lucha de las organizaciones de bailarines y bailarinas, se ha logrado que se pueda poner a agenda la creación de un Instituto Nacional de la Danza, INDA, donde van a estar participando obviamente distintos especialistas para poner en consideración este proyecto que, al igual que el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Cine o el del Teatro, algunos tienen muchos años ya, buscan promover la participación de artistas y también la promoción de estas expresiones culturales, sobre todo a través de fondos que permitan profundizar el proceso de desarrollo de estas iniciativas. Si les contaba, no lo tenemos en placa, pero sí les voy a contar que a las 12 del mediodía también se va a estar reuniendo la Comisión de Legislación General. Hay varios temas que quieren trabajar. Uno de ellos probablemente sí tenga dictamen en esta comisión porque ya tiene resolución y dictamen en la Comisión de Salud. Se trata del régimen de seguridad sanitaria y de los pacientes, conocida como Ley Nicolás. También la regulación del ejercicio de acompañantes terapéuticos, otro de los proyectos que tiene dictamen y de tener dictamen ahora podría llegar al recinto la semana próxima. También patrimonios culturales inmateriales, otro proyecto que tiene dictamen de la Comisión de Cultura, se discutió muchísimo respecto al patrimonio cultural inmaterial y también la idea de instituir el 4 de agosto de cada año como Día de la Soberanía sobre la plataforma continental, declárese capital nacional también de la Piedra Rosa del Inca. Al departamento de Andalgalá, de la provincia de Catamarca, y el 29 de septiembre de cada año como conmemoración del Día Nacional de la Concientización sobre la pérdida y la desaparición y el desperdicio, de alimentos. Todo esto se va a estar discutiendo mañana en la Comisión de Legislación General que preside el diputado del oficialismo Lucas Godoy. Les vamos a estar contando todo lo que suceda mañana después de las comisiones. Ahora vamos a retomar un proyecto que tuvo una instancia de debate importante, interesante. Ahora hay que ver cuándo pueda volver a retomarse, que tiene que ver con las licencias parentales, Gaby. Así es un proyecto que se llama Cuidar en Igualdad, que entre uno de los temas más importantes que tiene que ver con las licencias parentales, que es lo que por el momento se está discutiendo de este proyecto de Cuidar en Igualdad. De hecho, hay muchísimas iniciativas presentadas aquí en el Congreso respecto a lo que tiene que ver con las licencias parentales. Empezó el debate, todavía falta que se pueda avanzar. En algún momento se había dicho que en una próxima reunión ya se iba a conseguir dictaminar. Eso se frenó un poco porque hay algunos planteos que están haciendo desde el lado de la oposición con reparos respecto a la posibilidad de que quieran frenar esta iniciativa
los representantes empresarios. Algo claro. que viene sucediendo hace también muchos años y por eso no se pudo avanzar con este tema. Claro, porque no es la primera vez que se les ocurre a los diputados discutir sobre las licencias parentales, ni tampoco la primera vez que hacen foco el poco tiempo que tienen las personas no gestantes para participar de la crianza. Entonces, las resistencias son muchas y son históricas, sobre todo. Así es. Lo que se plantea es extender de 90 a 126 días la licencia para las personas gestantes, que es lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Y aumenta de 2 a 90 días las licencias para las personas no gestantes. Antes de continuar, me detengo en este tema porque buscando, bueno, cómo es esto de lo que tiene que ver con las licencias, que muchas veces se llama licencias paternidad, sí, ¿no? Pero bueno, ahora en este proyecto de ley, justamente para ampliar mucho más ese término, se habla de personas no gestantes. Sabemos que en nuestro país, para las personas gestantes es de 90 días y acá es solamente de 2 días. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Me fijaba sobre todo en lo que tiene que ver con América Latina. En el único otro lugar, además de Argentina, donde licencias por paternidad o no, para personas no gestantes, que se da similar al de Argentina, es en Guatemala, que también es de 2 días. En el caso de Bolivia, Panamá y El Salvador es de 3 días, estamos hablando siempre para personas no gestantes. En el caso de Chile, Brasil y México es de 5 días. En el caso de Ecuador es de 10 días. En el caso de Uruguay es de 13 y Colombia y Venezuela tienen 14 días de licencia para las personas no gestantes. ¿Qué pasa en países, por ejemplo, como Italia? Bueno, en el caso de Italia se dispone de 10 días obligatorios y uno que es opcional. En el caso de Francia hay una licencia de 28 días. Y en el caso de España, desde 2021 se igualó y ambos progenitores tienen 16 semanas de licencia. Bien, o sea que estamos muy atrás. Estamos muy atrás. Estamos en Guatepeor. Claro, y después el caso, si se quiere, al que me parece que a todos y a todas nos gustaría llegar, es el de Suecia, sí, que habla de 480 días para repartirse entre ambos progenitores. Ahí la decisión es que uno de ellos pueda decir yo me tomo 100 días y el otro diga yo me tomo 380 días. Claro, buenísimo. Bueno, eso es como la de máxima, pero sin ir a esa de máxima, lo que vemos es que una situación similar a la Argentina la podemos ver en Guatemala, en el resto de los países de América Latina es de más días, en algunos casos de un día más. O sea que tenemos un montón de leyes súper avanzadas en otros temas, pero estamos muy retrasados en los derechos de las personas que se reproducen, en la procreación, ¿no? En los derechos reproductivos en algún sentido, porque vos tenés derecho a la asistencia incluso a los primeros días de la infancia, los primeros 1000 días del nacimiento de las infancias, está garantizado por el Estado, pero sus progenitores no pueden acceder en igualdad de condiciones a ese proceso, ¿no? El Estado te dice, bueno, durante 1000 días te banco el pibe a la piba. Vos como su padre o madre no podés definir en definitiva ninguna de esas cosas porque te dan 2 días si no lo gestaste. Así es un número muy, muy bajo. Y si bien, obviamente, en esta idea de lo que tiene que ver con las licencias parentales, también es aumentar el día de licencia para las personas gestantes, el gran cambio se daría en el caso de las personas no gestantes, que como dijimos en otras oportunidades, no solamente se trata de repartir tareas de cuidado en cuanto llega un bebé o una beba a la familia, sino que también es que ninguna de las personas, y en el caso de las personas no gestantes, se pierda de lo que es disfrutar o estar todo ese primer tiempo con su hijo o su hija. Bueno, decíamos, la idea es aumentar en el caso de las personas no gestantes de 2 a 90 días y esto
vale aclararlo, aunque no sería necesario, que es independientemente de su género, ¿no? Exacto. Que es otro de los temas que se aclara. El aumento, veíamos en la placa anterior, el aumento será progresivo. Esto también es importante decirlo porque no se va a pasar de 2 a 90 días de pronto, sino que va a ser en el lapso de, si no recuerdo mal, casi 8 años, que se va a ir aumentando la cantidad de días, justamente por eso, bueno, es de manera escalonada, y a partir de la entrada en vigencia de la ley serán 15 días, luego de 2 años. Pasa 30. Se pasa a 30, luego de 4 años a 45, O sea, 15, luego de 15 6. días cada 2 años, Ahí más está, o menos. sí, luego ¿no? de 8 años, justamente. Más o menos cada 15 días más cada 2 años. Hasta llegar a los 90 días que Igual, de los que Gaby, habla. sería realmente un proceso interesante que se pueda dar directamente los 90 días porque hay generaciones de deudas, digamos, porque esta ley tiene muchos años, la ley de contrato de trabajo, pero también el derecho a la paternidad y la maternidad, el derecho que el Estado te consagre como la asistencia, en definitiva, en el mundo del trabajo, bueno, viene de hace muchos años. Sí, Habría que convencer a mucha gente. Sí, este punto de que se aumente la cantidad de días de manera escalonada es una concesión que se le Claro. hace a los empleadores, porque como decíamos, si bien las licencias son pagadas por el Estado, uno de los reclamos que hacen desde el sector empresario es, bueno, pero cuando esa persona se toma licencia, ¿quién hace el trabajo que hacía esa persona? Y ahí aparece la pregunta, bueno, tengo que contratar a alguien, tengo que pagarle horas extras a otra persona, y eso sí correría por cuenta del empresario. Es una discusión que se planteó y por eso esto te diría que es una concesión justamente a los empleadores para que no se pase de manera tan rápida de una cantidad de días a otros. En la placa siguiente vemos que, bueno, también se crean las licencias para futuros adoptantes o por adopción, que eso actualmente no existe. La licencia va a ser de 2 a 12 días para quienes estén por adoptar para visitar al niño, y en caso de adopción se prevé una licencia de 90 días. En ese caso sería similar a la licencia que hoy tienen las personas gestantes. Se crea la licencia de 2 a 6 días para acompañar a la pareja que se realiza técnicas de reproducción médicamente asistida. Eso tampoco está hoy, y quienes, bueno, han tenido que atravesar por eso o han acompañado o conocen a alguien que haya tenido que hacerse técnicas de reproducción asistida, sabe que, bueno, lleva una gran cantidad de tiempo, de días y demás. Y además, si pensamos que, por ejemplo, en Argentina, desde el año 2010 está regulada, en la provincia de Buenos Aires desde el 2009, pero en Argentina a nivel nacional desde el 2010, la reproducción asistida, y que el Estado también garantiza tratamientos, bueno, estamos un poco retrasados con la normativa de legislación de las licencias en el trabajo, ¿no? La resistencia es muy grande. Claro. Y después, bueno, se incorporan extensiones de las licencias para hijos con discapacidad ante nacimientos múltiples o nacimientos prematuros. Para el caso de discapacidad de la licencia se extiende a 180 días, para los otros se extiende en un plazo de 30 días. Incluye a monotributistas, crea una asignación especial para personas gestantes y no gestantes que será igual a la del salario mínimo vital y móvil. Este es otro de los puntos importantes, y se amplían otras licencias por fallecimiento de cónyuge o hijo de 3 a 5 días, por fallecimiento de hermano de 1 a 3 días. Se crea la licencia para cuidar personas a cargo de 2 a 20 días. Se crea la licencia por violencia de género. Este es otro de los temas muy importantes. Habla de un máximo de 20 días, pero bueno, es uno de los, si se quiere, de las novedades en
en este tema, porque tampoco existe eso hasta el momento. Claro, muchos lo resuelven en definitiva con los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Hay convenios donde sí se ha podido abrir la discusión en la paritaria y allí incorporar las licencias por violencia de género, por ejemplo, los convenios de el sistema educativo, de los distintos docentes a nivel nacional y a nivel provincial, y también los bancarios y los judiciales tienen incorporadas estas licencias ya. Así es, y en muchos casos también depende de las empresas que si deciden darle a sus trabajadores y trabajadoras algún tipo de licencia de estas características, pero bueno, no es lo mismo que esto en una ley donde resulta que es obligatorio y se convierte en un derecho. Y además abarca más allá del convenio a todos los que están en contrato de trabajo, digamos. Exactamente. Registrados. Y en la última placa que tenemos, que vamos a ver, dice, bueno, los periodos de licencia pasarán a ser cubiertos por la seguridad social. Eso es importante remarcarlo, y no el empleador, porque era una de las discusiones o es uno a veces de los argumentos que utilizan desde el sector empresario para no querer que se amplíen las licencias, de modo que no implique justamente un mayor costo para el empleador. Ahí estaba la discusión de que en esto no tendría un mayor costo, pero en caso de tener que contratar a alguien para que reemplace a la persona que está con licencia o para pagar horas extras, sí, y eso es uno de los reparos que ponen algunos diputados de Juntos por el Cambio en este sentido. Promueve la ampliación de la oferta de servicios e infraestructura de los cuidados. Obliga al Ministerio de Obras Públicas a destinar al menos el 8,5% de su presupuesto anual a la ampliación de la infraestructura pública de cuidados del país. Esto es un tema también central que se viene discutiendo hace mucho tiempo, que tiene que ver justamente con que haya espacios para que las personas con hijos o hijas puedan también dejar a sus niños, niñas en algún lugar donde están trabajando. Si trabajan en la administración pública, hay muchos lugares que lo tienen, pero no todos. Exacto, también tiene que ver con la complementación a través de los jardines maternales, otra reivindicación histórica del movimiento de mujeres de Argentina, que todavía no se concreta, ¿no? Si bien establece que cada lugar de trabajo se tiene que ampliar la asistencia para que los niños y las niñas puedan cumplimentar también el tiempo que sus padres están trabajando. Bueno, falta mucho todavía. Por ahora se han puesto de acuerdo en avanzar en licencias. No es poco, porque la situación, como vemos, es bastante precaria y va muy atrás respecto de lo que es el contexto mundial. Gaby, bueno, hemos llegado finalmente al cierre del programa con la novedad máxima, que es la situación de Maqueda, para la próxima semana, a ver si se puede concretar, y si es así, tenemos doblete, ministro jefe de gabinete y ministro de la Corte Suprema. Sí, mucho para vivir, y la presentación de las alianzas en términos electorales, así que una semana cargadísima. Bueno, Gaby, nos volvemos a encontrar el viernes. Nos vemos. Que tengas buenos, lindos días estos que quedan por delante. Ustedes los vemos mañana y quédense que hay mucho más Diputados TV para ustedes. Chau. Entrevistas. Viernes, 23 horas.